Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hola gente, buenas noches, gracias por conectarse. Hoy ha sido un día largo y no transmití en vivo La Hora del Territorio y ahora les explico por qué. Gracias por conectarse, como todas las veces estamos saliendo por Facebook a través de mi muro Pedro Manuel Cardona Roy y también a través de las páginas del Urbanista y La Hora del Territorio por LinkedIn, por YouTube, el canal de Hora del Territorio, por Twitch, bajo El Urbanista PR y también por Twitter. Miren, hoy, como les dije, ha sido un día largo, pero un día que ha ido muy bien. Yo creo que todo lo que teníamos planificado para la actividad de hoy, pues fue modificado un poco por la actitud infantil del gobernante Pierluisi, pero se logró superar. Bloquearon los accesos, impidieron que la gente llegara con los equipos hasta la fortaleza, no dejaban que se entraran equipos al casco de San Juan, pero Puerto Rico sigue siendo uno de los mejores países para la creatividad y la gente logró llevar los equipos y llegaron allí. Lo que pasa que la forma en la que se dio la manifestación pues fue más accidentada de lo que hubiéramos querido. No empecé a eso. Yo creo que es importante recordar que aquí lo que tratábamos de comunicar y se comunicó muy efectivamente a nivel internacional, que aparte de lo que son la contabilidad o lo que es la contabilidad de los días que hemos estado sin servicio, las horas que no tenemos servicio, aquí es importante entender que hay unos gastos personales y hay unos daños que se le están causando a los ciudadanos producto de este contrato de Luma y que esos gastos se pueden contabilizar y tienen que ser considerados. En promedio, ustedes saben que estábamos corriendo una encuesta que cerró a las 8 de la noche de hoy y en esa encuesta, pues logramos identificar que en promedio la gente había gastado unos $800 o había tenido $800 en pérdida, que se traducían a pérdidas de alimentos o pérdidas de equipo. Una de las cosas que también identificamos con algunas de las personas que contestaron el cuestionario es que aparte del gasto que han tenido producto de la pérdida del equipo, pues tienen que tener un gasto de reposición porque la mayor parte de las personas no puede vivir sin una nevera y pues los alimentos que se dañaron hay que reponerlos. Y en el caso de algunos de los adultos mayores en la ruralía, no en el área metropolitana, porque hablamos con personas principalmente de áreas rurales, pues nos expresaban la dificultad que tenían porque hay comunidades que viven en lugares remotos, hay personas mayores que viven solos, son viudas. En particular, habíamos hablado con una persona del área de Patilla, en las montañas, que vive sola y viuda con una pensión de $1,100 y que perder una compra y perder una nevera significa el tener que buscar unas alternativas con muy pocos recursos, alternativas que tiene que mendigar o tiene que
pedir asistencia a familiares, tanto para el dinero como para ir a comprar el equipo, como para ir a hacer la compra. Y casos donde tenemos pues personas que apenas hace 3 días habían perdido los equipos, pero les va a tardar aproximadamente 3 semanas el reponer los equipos y su contenido. Esas cosas no se hablan y es algo que pudimos ver y es algo que se pudo manifestar allí en Fortaleza a pesar de las trabas. Nos movimos a la Plaza Colón, a la Plaza de Armas, como ustedes vieron, allí se llevó a cabo la manifestación. Hubo un incidente con una persona que vino a hacer, tenía unas pancartas con unos mensajes y hubo un par de gente que intentó bloquear a esta persona de que proyectara esas pancartas. Se molestó, se puso agresivo. Resulta ser una persona que ha estado yendo a muchas de las manifestaciones en el Viejo San Juan, así que es un incitador conocido y ya como varias personas lo habían visto en repetidas ocasiones, pues se pudo identificar rápido y al final pues nos quedamos Enzo, el león fiscalizador y yo y algunas otras personas hablando con él y nos dimos cuenta de que ahí había algo que no andaba bien y que era una persona que estaba tratando de llevar un mensaje o de desviar el mensaje que estábamos tratando de llevar. Eventualmente, el grupo decidió trasladar todo lo que teníamos hacia la calle de Resistencia frente a la fortaleza y allí frente a las barricadas se trajeron todos los equipos. Cuando vino el cambio de guardia y llegaron los policías, entendemos que de la unidad de operaciones tácticas, por lo menos eso era lo que aparentaba, pues se creó un poquito más de tensión, pero toda la actividad había corrido súper bien. Ustedes han visto las fotografías, allí habían neveras, habían aires acondicionados, múltiples televisores, microondas y otros equipos, air fryers, abanicos, había muchísimas cosas. Cuando intentamos conseguir entrar una camioneta porque no permitían que entraran vehículos porque sabían que teníamos programado el recoger todo para llevarlo a un centro de acopio y reciclaje. Pues intentaron también bloquear todos los accesos para que no pudiera entrar ningún vehículo para transportar cosas, ni vans, ni nada de lo que teníamos programado. Y lo que hicimos fue hablar, bueno, estas cosas pues también es importante decirlas que tal vez iba muy rápido. Intentaron bloquearnos, pero de todos modos una persona logró meter una camioneta y la puso justo al frente del Departamento de Estado, lo cual era bastante gracioso porque los policías estaban casi al lado, pero no vieron a esa persona llegar porque llegó justo en el momento que estábamos atendiendo el asunto de este manifestante incitador que se había dado allí, el infiltrado le llamamos. Entonces ahí entra la camioneta, se estaciona frente al Departamento de Estado, ya lo sabíamos. También llegaron unas personas con bicicletas, con unos arrastres, y pues ahí llegaron equipos y también sabíamos que esa era una opción para poder sacar equipo del Viejo San Juan. Pero lo que queríamos era, una vez llegaba a las 8 de la noche, salimos, Eliezer Molina y yo, a hablar con los policías y pedirles que nos permitieran entrar la camioneta hasta el punto donde estaban los equipos frente a Fortaleza, de tal forma que los pudiéramos cargar y dejar el área limpia. Esa era nuestra intención. Y primero nos dijeron que sí, cuando regresamos a hacer el movimiento, dieron instrucciones desde Fortaleza que no iban a permitir que nosotros hiciéramos eso. Fui a hablar con el supervisor de los policías que estaban frente a Fortaleza, porque los que estaban como a 3 bloques de allí, donde
teníamos que entrar a la camioneta, nos dijeron que ya no tenían opciones, que teníamos que hablar con algún supervisor en Fortaleza. Yo fui personalmente a hablar con el supervisor y el supervisor me dijo que tenían instrucciones de no dejar a la camioneta acercarse, y le digo, ¿cuáles son las alternativas? Me dice, bueno, pues que se vayan todos los manifestantes y entonces cuando se vayan todos, usted va a poder traer la camioneta. Y le digo, eso va a suceder mañana. Y me dice, bueno, pues lo deja aquí y lo recoge mañana. En ese momento tuvimos una conversación con toda la gente que estaba allí y preguntamos si era una alternativa el dejar las cosas allí o si debíamos llevarlas hasta la camioneta cargadas. Eh, Hubo cierta reticencia de las personas que estaban allí, eh, pero eventualmente, y yo creo que a través de la mediación de varias personas, principalmente Eliezer Molina, pues se logró convencer a todo el grupo que sacáramos todo de allí, que nosotros habíamos venido a hacer una manifestación de una manera y habíamos quedado que nos íbamos a llevar todo y no íbamos a dejar escombros, no íbamos a dejar ninguna basura allí y que teníamos que asumir la responsabilidad a pesar de que nos estuvieran, eh, bueno, no sé, lo único que me viene a la mente es inflando los cojones, pero tal vez no es lo más prudente para decir, pero estoy un poco cansado. Este, Nos estaban presionando indebidamente, tal vez es una forma de decirlo más bonito, y pues decidimos que íbamos a sacar los equipos. Y los tomamos todo a hombros. Yo agarré un microondas, otro agarró monitores, otro agarró la nevera, y la fuimos arrastrando por toda la calle Fortaleza hasta llevarlo al punto donde estaba el camión y cargamos el camión, lo preparamos todo y lo sacamos todo. En la noche de hoy no queda nada en Fortaleza de todos aquellos equipos. Posiblemente nosotros no pudimos contabilizar bien lo que había por las circunstancias tan precarias que nos creó la policía y el gobernador. Pero luego mirando las fotos yo voy a poder determinar, pero en principio me parece que nosotros teníamos 5 microondas, teníamos un aire acondicionado, teníamos la nevera, una nevera grande y una nevera pequeña, teníamos 1 o 2 air fryers, teníamos como 6 o 7 abanicos, había computadoras, había monitores de computadora también, eh, impresoras, habían varias cosas. Todo eso se recogió, se montó en un camión y mañana va a estar llevándose a un centro de acopio para que entonces desde ese centro de acopio se lleve a los distintos destinos para su reciclaje. Y esos pasos los vamos a documentar y les vamos a informar, porque nosotros queríamos tener constancia de que disponíamos de todas esas cosas de una manera correcta y adecuada. Ha sido un trabajo muchísimo mayor del que esperaba, pero creo que hemos aprendido mucho y hemos aprendido una lección de colaboración, de solidaridad, de que cuando uno se compromete a hacer unas cosas bien, tiene que terminarlas bien, aunque le cueste más, aunque sea más esfuerzo, aunque te estén llevando a un extremo donde tú tengas tendencia a pensar que debes abandonar tus principios para enfrentarte a un sistema que te abusa. Pero no llegamos a ese punto. Decidimos actuar a la altura de las circunstancias, sobre todo reconociendo que allí habíamos un grupo de personas que representábamos a miles de otros puertorriqueños que tenían el mismo interés de que esto se hiciera bien y tenían
la necesidad de tener la tranquilidad de que esto se había hecho de la manera correcta y se hizo de la manera correcta y quedaron todos y todas bien representados. Hay personas que no podían llegar a las 5 de la tarde al Viejo San Juan luego de un día de trabajo no es fácil, así que entendemos que no podían llegar y entendemos también que teníamos que hacerles justicia a lo que había sido la encomienda que nos habían dado. Cumplimos con nuestra encomienda, con nuestra responsabilidad y yo por lo menos me siento sumamente orgulloso de los logros del día de hoy y del país que tenemos la capacidad de rescatar. Porque si podemos hacer esto, podemos hacer muchas otras cosas. La prensa local e internacional, que estaba muy bien representada en este lugar, también pudieron ver los retos que tuvimos, los intentos que hicimos y la forma en la que resolvimos y cumplimos con nuestra palabra. Así que gracias a todas las personas de la prensa local e internacional que estuvieron allí y gracias a todas las personas que a través de las redes estuvieron respaldando todo este esfuerzo durante estos días. Cierro por acá. Les digo que el próximo jueves a las 6 de la tarde vamos a estar organizando un conversatorio en el Parque del Escambrón. Les daremos el lugar específico más adelante. La idea es poder conversar con todos los grupos que coinciden en este lugar y las amenazas que representa el proyecto que se ha estado fraguando a escondidas por parte del municipio de San Juan. ¿Cuáles son los retos? Cuáles son las ilegalidades y pues que podamos hablar también de las expectativas de la ciudadanía. Así que gracias a todos. Los teníamos a todos en nuestras manos, en nuestras mentes. Estábamos acompañados de todos ustedes, de los miles de puertorriqueños que estaban dándonos pues el respaldo y la encomienda de hacer esta manifestación lo que fue. Gracias, gente. Muchas gracias a todos. Tengo un montón de comentarios. La verdad que estoy como que súper cansado, pero les agradezco a todos que tomen el tiempo de escribir. Yo me tomaré el tiempo de leerlo, se los aseguro. Así que ya todo está en orden. Les doy las buenas noches y me despido por acá. Voy a ver si aprovecho y ceno antes de irme a dormir. Gracias, gente. Buenas noches. Grandes todos los que nos ayudaron en todo este esfuerzo. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a La Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.